El aire dentro de la tumba KB-62 era denso, cargado del aroma dulzón de las resinas milenarias y el polvo de siglos. Howard Carter alzó la linterna con manos temblorosas, y la luz dorada iluminó la máscara funeraria más famosa del mundo. Oro puro, lapislázuli, cornalina. Cada joya reflejaba la perfección divina del joven faraón. Pero cuando los rayos X penetraron el oro 3 décadas después, revelaron una verdad que Egipto había ocultado durante 3000 años. Bajo aquella máscara perfecta, el cráneo de Tutankamón estaba deformado, su columna curvada, su pie deforme. El dios niño que había gobernado el imperio más poderoso del mundo era, en realidad, un mutante genético de 18 años, que apenas podía caminar sin apoyo. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Tutankamón contaba una historia que los jeroglíficos jamás se atrevieron a escribir. Una historia de 3 milenios de obsesión religiosa por la pureza divina. Una historia donde hermanos se casaban con hermanas por mandato sagrado, donde tíos desposaban sobrinas en nombre de los dioses, donde cada generación real añadía otra capa de podredumbre genética al linaje más venerado del mundo antiguo. Ya no era un imperio de dioses inmortales. Era una dinastía de niños deformes con coronas de oro, de reinas que parían cadáveres, de faraones que morían jóvenes, entre convulsiones y vómitos. Solo quedaba la máscara, solo quedaba la mentira dorada que cubría siglos de horror biológico. Esta es la historia de cómo el dogma religioso más poderoso de la historia se convirtió en el veneno que devoró a Egipto desde adentro. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder. Hay que volver al momento en que los primeros faraones decidieron que ser humano ya no era suficiente. Había que convertirse en dioses. Y los dioses, como todos sabían, solo podían reproducirse con otros dioses. En el amanecer de la historia egipcia, cuando las primeras dinastías emergían del caos predinástico, un concepto revolucionario y letal comenzó a tomar forma en los templos de Memphis: la divinidad real. Los primeros faraones no se conformaron con ser simples reyes. Querían ser manifestaciones vivientes de los dioses. Horus en la tierra, Ra encarnado, hijos directos de Isis y Osiris. La mitología egipcia proporcionaba el precedente perfecto. Isis y Osiris, los dioses primordiales, eran hermanos que se habían casado entre ellos. Set y Neftis, también hermanos, también casados. En el panteón divino, el incesto no era aberración, era norma, era pureza. Era la única forma de mantener la esencia divina, sin contaminarla con sangre mortal. El faraón Narmer, unificador del Alto y Bajo Egipto, fue probablemente el primero en aplicar este principio. Su esposa, la reina Neithotep, era muy posiblemente su hermana. Los registros son fragmentarios, pero los indicios están ahí. Títulos compartidos, tumbas gemelas, iconografía que sugiere parentesco directo. Narmer no solo estaba fundando un imperio, estaba creando una tradición que se extendería por 32 dinastías y 3 milenios de historia. Los sacerdotes de Ra lo bendijeron. Los escribas lo justificaron. Los nobles lo imitaron. Porque si el faraón era Dios, entonces su sangre era divina. Y la sangre divina no podía mezclarse con sangre mortal sin perder su esencia sagrada. Solo otro Dios podía ser digno de un Dios. Solo un hermano podía casarse con una hermana sin profanar el linaje celestial. Durante las primeras dinastías, este sistema funcionó. Los faraones del reino antiguo construyeron las pirámides, desarrollaron la escritura jeroglífica, conquistaron Nubia. Sus cuerpos aún eran lo suficientemente sanos como para soportar el peso de las coronas. Sus mentes, lo suficientemente lúcidas como para gobernar un imperio. Pero con cada generación, con cada matrimonio consanguíneo, algo se acumulaba en la sangre real. Algo silencioso, algo letal. Las primeras señales fueron sutiles.
Faraones que morían jóvenes sin causa aparente. Reinas que perdían hijo tras hijo en partos complicados. Príncipes que nacían con marcas divinas que los cortesanos interpretaban como señales de favor celestial, pero que en realidad eran las primeras manifestaciones de colapso genético. Pepi II, el último gran faraón del reino antiguo, reinó durante 94 años, pero los registros sugieren que los últimos 30 fueron un desastre. Un anciano senil en el trono, incapaz de tomar decisiones, mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. Su longevidad antinatural era, probablemente, síntoma de los mismos problemas genéticos que más tarde devastarían a sus sucesores. Metabolismo alterado, desarrollo anormal, sistemas corporales que funcionaban según reglas distintas a las de la humanidad normal. Cuando el reino antiguo colapsó y Egipto se sumió en el caos del primer período intermedio, muchos culparon a las plagas, las hambrunas, las invasiones. Pero las semillas de la destrucción ya estaban plantadas en la sangre de los faraones. El veneno divino ya corría por las venas del imperio más poderoso del mundo. Con el Reino Medio llegó una aparente regeneración. Los faraones tebanos reunificaron Egipto, restablecieron el orden, expandieron las fronteras, pero también intensificaron la obsesión dinástica. Amenemhat Verprum, fundador de la dinastía 12, se casó con su hermana Nefertitanen. Sus hijos, criados en la tradición del incesto sagrado, continuaron el patrón con dedicación religiosa. Fue durante esta época cuando las deformidades comenzaron a volverse evidentes, aunque los artistas reales desarrollaron técnicas sofisticadas para ocultarlas. Las estatuas idealizadas de los faraones del Reino Medio muestran rostros perfectos, cuerpos atléticos, expresiones serenas, pero las momias cuentan otra historia. Amenemhat III, uno de los faraones más poderosos del Reino Medio, padecía hidrocefalia severa. Su cráneo, anormalmente grande, estaba lleno de líquido. Las vendas de su momia ocultan una cabeza desproporcionada que sus escultores transformaron en sabiduría divina en las estatuas oficiales. Su reinado de 45 años fue próspero, pero al final había desarrollado demencia y paranoia extremas. Los cortesanos atribuían sus ataques de ira a la justicia divina manifestándose. En realidad, era un cerebro dañado por siglos de endogamia. Sobek-Neferu, la primera mujer en gobernar Egipto como faraón, era hija del matrimonio entre hermanos. Los registros médicos papirológicos sugieren que padecía lo que hoy reconoceríamos como síndrome de Turner. Estatura baja, ausencia de menstruación, incapacidad reproductiva. Su reinado de 4 años terminó abruptamente, sin herederos, marcando el final de la dinastía 12. Los escribas lo atribuyeron a maldiciones divinas. La realidad era más simple. Una línea dinástica había llegado al límite de su viabilidad biológica. Pero el horror apenas comenzaba. Durante el Reino Nuevo, las dinastías 18, 19 y 20 llevaron el incesto real a nuevas alturas de sistematización y depravación. Ya no era suficiente casarse con una hermana. Los faraones comenzaron a acumular esposas consanguíneas, hermanas, hijas, sobrinas, tías. Cuanta más sangre real, mayor divinidad. O eso creían. Tutmosis III, el Napoleón de Egipto, tuvo al menos 5 esposas documentadas, 3 de las cuales eran sus parientas directas. Su hijo, Amenhotep II, se casó con 2 de sus propias hermanas simultáneamente. Los harenes reales se convirtieron en depósitos de material genético endogámico, donde cada nueva unión añadía otra capa de mutaciones acumuladas. Las reinas madres comenzaron a desarrollar estrategias cada vez más desesperadas para producir herederos viables. Hatshepsut, probablemente estéril como resultado del incesto parental, se vio obligada a adoptar a su sobrino hijastro Tutmosis III. Nefertiti intentó tener 6 hijas con Akenatón antes de darse por vencida en la búsqueda de un heredero varón saludable.
Cada embarazo era una ruleta genética, donde las probabilidades de supervivencia disminuían con cada generación. Los médicos reales desarrollaron una especialización macabra: el tratamiento de males divinos. Papiros médicos del Reino Nuevo describen síntomas que hoy reconocemos como manifestaciones de endogamia severa: convulsiones, parálisis, deformidades óseas, retraso mental. Pero los médicos egipcios los interpretaban como señales de favor divino que requerían tratamiento especial, no como patologías genéticas. En los templos de Karnak y Luxor, sacerdotes especializados realizaban ceremonias de purificación divina para los faraones que padecían estos síntomas. Rituales que incluían baños en sangre de toro, ingestión de metales pesados, trepanaciones craneales para liberar los vapores divinos, los mismos tratamientos que aceleraban la muerte de los pacientes. Mientras las dinastías se consumían desde adentro, el pueblo egipcio comenzó a notar que algo andaba mal en el palacio real. Los faraones reinaban periodos cada vez más cortos, morían jóvenes, sus herederos eran niños frágiles que apenas podían sostener las coronas. Las campañas militares se volvían menos frecuentes porque los faraones ya no tenían la salud necesaria para liderar ejércitos. Pero la maquinaria ideológica del Estado egipcio era demasiado poderosa como para permitir cuestionamientos. Cada nueva deformidad era una marca divina. Cada muerte prematura, una ascensión al reino de los dioses. Cada niño deforme en el trono, una manifestación de la voluntad celestial. El sistema se había vuelto inmune a la realidad. Amenhotep IV cambió su nombre por Akenatón, útil a Atón, cuando decidió revolucionar la religión egipcia, y abandonó el culto tradicional a Amón-Ra y estableció la adoración exclusiva a Atón, el disco solar. Los historiadores han debatido durante décadas las motivaciones de esta revolución religiosa. Algunos hablan de inspiración mística, otros de cálculo político. Pero las momias revelan una explicación más siniestra. Akenatón estaba desesperado por romper las maldiciones que su linaje cargaba en la sangre, porque Akenatón era el producto más extremo del incesto faraónico hasta esa fecha. Sus padres, Amenhotep III y la reina Tille, eran probablemente hermanos. Su cuerpo mostraba todas las manifestaciones clásicas del colapso genético: cráneo alargado de manera antinatural, torso desproporcionadamente largo, caderas anchas como las de una mujer, extremidades delgadas y frágiles. Los artistas de Amarna desarrollaron un estilo único para retratarlo: figuras estilizadas que transformaban sus deformidades en belleza divina. Su esposa, la legendaria Nefertiti, era muy posiblemente su hermana o media hermana. Juntos tuvieron 6 hijas documentadas. Ningún varón sobrevivió la infancia. Los registros médicos encontrados en Amarna describen una sucesión de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y muertes infantiles. De las 6 hijas, al menos 3 murieron antes de los 12 años de causas que los médicos modernos atribuyen a malformaciones congénitas severas. Akenatón gobernó durante 17 años desde su nueva capital, Amarna, construida en honor a Atón. Pero los registros administrativos revelan que durante los últimos años de su reinado apenas podía caminar. Dependía de sillas de transporte y bastones ceremoniales para moverse. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más raras. Los funcionarios del reino comenzaron a tomar decisiones sin consultarlo. Su revolución religiosa no era solo teológica, era un intento desesperado de romper el ciclo de maldiciones que afectaba a su familia. Al rechazar a los dioses tradicionales que habían bendecido siglos de incesto, esperaba que Atón lo liberara de la herencia genética que estaba destruyendo su linaje. Estableció nuevas reglas matrimoniales. Intentó limitar los matrimonios consanguíneos entre la nobleza. Llegó incluso a promover matrimonios con extranjeros. Pero era demasiado tarde. Su propio cuerpo,
era la manifestación viviente del daño acumulado. Y cuando murió, probablemente de complicaciones neurológicas relacionadas con su hidrocefalia, dejó el trono a un niño de 8 años, que era aún más enfermo que él, su hijo Tutankamón. Tutankamón, cuyo nombre original era Tutankatón, antes de que restaurara el culto tradicional, era el producto de la unión entre Akenatón y una de sus hermanas menores. Los análisis de ADN realizados en su momia en 2010 revelaron que era hijo del matrimonio entre hermanos de padres que también eran hermanos. Su coeficiente de endogamia era tan alto que, genéticamente, era casi idéntico a los hijos de padres gemelos idénticos. Su catálogo de deformidades era impresionante: pie zambo severo en el pie izquierdo, paladar hendido, escoliosis, corazón ligeramente agrandado, sistema inmunológico deficiente. Más de 130 bastones fueron encontrados en su tumba. No eran símbolos ceremoniales, eran herramientas de supervivencia para un joven que apenas podía mantenerse en pie. Los registros de su reinado muestran que Tutankamón nunca participó en campañas militares. Nunca cazó, a pesar de que la caza era la actividad favorita de los faraones. Nunca realizó las ceremonias que requerían largos periodos de pie. Sus apariciones públicas estaban cuidadosamente coreografiadas para ocultar sus limitaciones físicas. Cuando murió a los 18 años, probablemente de malaria complicada por su sistema inmunológico deficiente, el reino respiró con alivio secreto. Pero el alivio duró poco, porque el joven faraón murió sin herederos y el trono pasó a Ay, un anciano visir sin sangre real. Por primera vez en 3 milenios, un plebeyo se sentaba en el trono de Horus. El sistema dinástico había colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones genéticas. Ankhesenamón, viuda de Tutankamón, encarnaba la tragedia femenina del sistema faraónico. Hija de Akenatón y Nefertiti, había sido criada para ser esposa real desde el nacimiento. Su nombre original, Ankhesenatón, fue cambiado cuando su esposo restauró el culto tradicional. Pero ningún cambio de nombre podía alterar la realidad biológica. Era la hija de hermanos, casándose con el hijo de hermanos. Durante su corto matrimonio con Tutankamón, Ankhesenamón experimentó al menos 2 embarazos documentados. Ambos terminaron en muerte fetal. Las 2 momias de fetos encontradas en la tumba Ka-Muampa 62 muestran deformidades severas, espina bífida, hidrocefalia, malformaciones múltiples que hicieron imposible la supervivencia. Los análisis de ADN confirmaron que eran hijos de Tutankamón, pero su material genético estaba tan degradado por generaciones de endogamia que la viabilidad era imposible. Después de la muerte de Tutankamón, Ankhesenamón hizo algo sin precedentes en la historia egipcia. Escribió directamente al rey hitita Suppiluliuma, pidiendo que le enviara un hijo como esposo. Su carta, conservada en los archivos hititas, es un documento desesperado. Mi esposo ha muerto y no tengo hijos. Envíame un hijo tuyo y será mi esposo y rey de Egipto. Era un acto de traición dinástica absoluta. Pedía sangre extranjera para salvar el trono. Admitía implícitamente que el sistema consanguíneo había fracasado. Pero también era un acto de lucidez genética. Comprendía que sólo sangre nueva podía restaurar la viabilidad reproductiva del linaje real. El príncipe hitita Sanansa fue enviado a Egipto, pero murió en el camino, probablemente asesinado por agentes del visir Ay, quien se casó con Ankhesenamón para legitimizar su usurpación. Después de ese matrimonio forzado, Ankhesenamón desaparece de los registros históricos. Probablemente murió joven, posiblemente asesinada, llevándose consigo el último intento de renovación genética de la dinastía 18. Su historia se repitió en cada generación. Nefertiti había tenido 6 hijas con Akenatón, pero ningún heredero varón viable.
Las 2 hijas que sobrevivieron hasta la edad adulta fueron casadas con parientes cercanos y produjeron descendencia aún más enferma. Las otras 4 murieron en la infancia de complicaciones que los médicos egipcios atribuían a regreso prematuro a los dioses. Tille, la madre de Akenatón, había pasado por embarazos similares. De al menos 5 hijos documentados, solo 2 llegaron a la edad adulta. Akenatón y una hija, cuyo nombre se perdió en los registros, pero quien probablemente murió joven sin descendencia. Los otros 3 fueron enterrados como infantes en tumbas que los arqueólogos han encontrado llenas de amuletos contra las maldiciones de sangre. Pero la tragedia más extrema correspondió a las reinas de la dinastía tolemaica. Arsinoe II, hermana y esposa de Ptolomeo II, tuvo múltiples embarazos durante los 22 años de su matrimonio. Ninguno resultó en un heredero viable. Los registros médicos alejandrinos, conservados en fragmentos, describen abortos espontáneos recurrentes, partos de fetos deformes, episodios de lo que probablemente era eclampsia severa. Cleopatra III, descendiente de 15 generaciones de matrimonios entre hermanos, logró tener hijos, pero pagó un precio terrible. Sus registros médicos, conservados en papiros ptolemaicos, describen convulsiones durante el embarazo, hemorragias posparto que casi la matan, episodios de lo que los médicos modernos reconocerían como psicosis posparto. Y finalmente llegó Cleopatra VII, la última, hija del matrimonio entre Ptolomeo XII y su hermana, nieta de hermanos, bisnieta de hermanos, en una cadena que se extendía ininterrumpidamente hasta el fundador de la dinastía. Su inteligencia excepcional y su carisma político no pudieron compensar un sistema reproductivo devastado por siglos de endogamia. Con Julio César tuvo un hijo, Cesarión, pero el niño mostró signos tempranos de retraso mental y murió joven. Con Marco Antonio tuvo gemelos que nacieron prematuros y enfermizos. Solo uno, Alejandro Helios, sobrevivió hasta la adolescencia, pero desaparece de los registros después de la conquista romana, probablemente porque sus limitaciones mentales lo hacían inviable como heredero. Cuando Cleopatra se suicidó con la mordedura de áspid después de la derrota en Actium, no solo terminaba su vida, terminaba la línea dinástica más larga de la historia humana. 3000 años de incesto sistemático llegaban a su fin con una mujer que había intentado desesperadamente salvar su linaje mediante alianzas con extranjeros, pero llegó demasiado tarde. Su cuerpo, como el de todas las reinas ptolemaicas, fue momificado según las tradiciones egipcias. Pero los embalsamadores alejandrinos desarrollaron técnicas especiales para los cadáveres de la realeza. Métodos para ocultar las deformidades, disimular las cicatrices de cirugías fallidas, crear la ilusión de perfección divina en cuerpos que habían sido devastados por la genética. Cuando Augusto conquistó Egipto en el 30 a.C., no solo estaba anexando una provincia, estaba poniendo fin al experimento genético más prolongado y destructivo de la historia humana. Los nuevos administradores romanos encontraron un reino en colapso demográfico, donde la nobleza había sido diezmada por siglos de matrimonios consanguíneos. Los archivos alejandrinos revelaban la magnitud de la catástrofe. Las familias nobles de Egipto, que habían imitado a los faraones durante milenios, mostraban tasas de mortalidad infantil del 70%. Las mujeres nobles tenían una esperanza de vida de 25 años. Los hombres, 30. Enfermedades que eran raras en otras poblaciones mediterráneas eran endémicas entre la aristocracia egipcia. Epilepsia, hemofilia, deformidades esqueléticas, retraso mental. Los médicos alejandrinos, herederos de una tradición médica de 3 milenios, habían desarrollado tratamientos especializados para lo que llamaban males de sangre real. Remedios que incluían sangrías regulares
para purificar la sangre divina, trepanaciones para liberar los vapores celestiales acumulados, amputaciones de extremidades deformes para perfeccionar la forma divina. Pero estos tratamientos, lejos de curar, aceleraban la muerte de los pacientes. Los médicos egipcios, atrapados en su propia ideología, no podían reconocer que estaban tratando síntomas de endogamia, no manifestaciones de divinidad. Su sistema médico, como su sistema político, había sido corrompido por la necesidad de justificar lo injustificable. Los romanos, con su pragmatismo característico, prohibieron inmediatamente los matrimonios consanguíneos entre la población egipcia. Importaron familias nobles de otras provincias para reemplazar a la aristocracia local extinguida. Establecieron colonias de veteranos para inyectar sangre nueva a la población. En una generación, las tasas de mortalidad infantil se redujeron drásticamente, pero el daño ya estaba hecho. La civilización que había dado al mundo, la medicina, la arquitectura monumental, la escritura jeroglífica, había sido consumida desde adentro por su propia obsesión con la pureza. Los templos que habían justificado siglos de incesto fueron clausurados. Los sacerdotes que habían bendecido matrimonios entre hermanos fueron dispersados. Las bibliotecas que contenían los registros médicos de la realeza fueron deliberadamente destruidas. El conocimiento acumulado durante 3 milenios de experimentación genética involuntaria se perdió para siempre. Los efectos específicos de diferentes tipos de consanguinidad, las manifestaciones de diversas mutaciones, los métodos para ocultar deformidades. Todo fue deliberadamente olvidado por una civilización que quería borrar la memoria de su propio experimento. Cuando Napoleón llegó a Egipto en 1798 y sus científicos comenzaron a estudiar las momias reales, no tenían idea de lo que estaban descubriendo. Las deformidades que encontraban las atribuían a accidentes, enfermedades, trauma post-mortem. La idea de que representaran el resultado de un programa sistemático de incesto dinástico era impensable para las mentes del siglo XVIII. Solo en el siglo XXI, con el desarrollo de análisis de ADN sofisticados, la verdad completa comenzó a emerger. Las momias reales no eran anomalías, eran el registro fósil de la degeneración genética más prolongada y sistemática de la historia humana. Tutankamón, el faraón niño cuya tumba maravilló al mundo, se reveló como el producto final de esta degeneración. Su máscara de oro, símbolo de la perfección divina, ocultaba el rostro de un adolescente que apenas podía caminar. Su tesoro funerario, testimonio del poder imperial, incluía más de 100 bastones médicos. Sus órganos canópicos, preservados para la eternidad, mostraban malformaciones que habrían hecho imposible una vida normal. La sangre maldita que creó dioses deformes había destruido, finalmente, al imperio más poderoso del mundo antiguo. No por conquista extranjera, no por rebelión interna, no por catástrofe natural, por la lenta corrupción de su propio material genético, acumulada generación tras generación, hasta que la viabilidad biológica se volvió imposible. Y aún hoy, en nuestros museos, las máscaras doradas de los faraones siguen mintiendo, siguen ocultando la verdad más terrible del mundo antiguo, que la obsesión por la pureza, llevada a su conclusión lógica, es siempre autodestructiva, que los dioses creados por los hombres terminan devorando a sus creadores, que la sangre, cuando se vuelve demasiado pura, se convierte en veneno. Esta es la historia que Egipto enterró con sus momias, la historia que el mundo prefirió no conocer. Porque hay verdades tan perturbadoras que es más fácil cubrirlas con oro y llamarlas divinas. Pero la sangre no miente, y tarde o temprano siempre cobra su precio.